Buenas tardes, chicos. Hoy estamos en la cuarta clase y vamos a hablar sobre descomposición de problemas. Eh, Creo que, ya esto es un tema que lo hemos hablado en expresión de problemas y algoritmos. ¿Recuerdan cuando decíamos que una estrategia muy útil para la resolución de problemas era dividir el problema en problemas más pequeños, cada uno obteniendo la solución de cada uno y luego nos llevaba a la solución del problema total? Bien, en programación y también hemos visto que dividir el problema, el divide y vencerás, en módulos nos llevaba a una solución más fácil, lograr más fácil la solución del problema, ¿sí? Y que en programación decíamos que el diseño top-down, ¿se acuerdan? Dividiendo, y decíamos que un algoritmo por lo menos tenía, eh, mínimamente tenía tres partes, que era el ingreso de los datos, el proceso de los datos y la muestra de los resultados. Bien, hoy vamos a ver este tema, trabajarlo en pseudocódigo, lo que significa diseñar módulos en la programación, que es la base de la programación estructurada, que es el paradigma que nosotros estamos trabajando en este momento. Bien, ¿para qué realizamos la modularización? Bueno, fíjense lo que dice aquí. Un buen diseño de programas implica, entre otros aspectos, que un problema se divida en subproblemas. Cada uno de estos tendrá un objetivo específico, esto es fundamental, y podrá a la vez ser dividido en módulos más pequeños con fines más específicos. Bueno, fíjense, nosotros tenemos aquí el problema, esto es a lo que llamamos diseño top-down o diseño descendente, tomamos desde el del nivel superior y vamos bajando hacia los niveles inferiores. Fíjense, el problema se divide en seis subproblemas, ¿sí? En seis subproblemas y luego uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos se divide a su vez en otros subproblemas, ¿sí? Bien, cada uno de ellos tiene un objetivo específico, como dice acá, objetivo específico. Y los problemas deben dividirse en problemas más pequeños. No es que dividimos de manera arbitraria y decimos, bueno, somos tres, la tercera parte, para una tercera parte para cada uno y se divide de manera arbitraria. No, no. Cada problema tiene que tener un problema específico. Si hay un problema que no se puede dividir, no lo vamos a dividir, no vamos a forzar esa división del problema, ¿sí? Bien, observemos entonces un ejemplo. En este caso, vamos a tomar como ejemplo que uno de los subproblemas del problema es el ingreso de datos, que mínimamente, generalmente tenemos el tratamiento de los datos, o sea, el ingreso de los datos en el programa. Entonces, observamos que este módulo, ¿sí? Este subproblema se llama ingreso de datos y si pensamos en el ingreso de datos de una persona, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, el ingreso para el validar el DNI, validar la edad y validar el código postal. CP es código postal. Entonces, mínimamente, o sea, tenemos esos tres, este módulo se divide en estos tres. Y cada uno de ellos tiene un objetivo. El ingreso de datos justamente es ingresar los datos de una persona. Y este va a tener como objetivo obtener un DNI que sea válido, ¿sí? Correcto. Este va a tener como objetivo obtener la edad correcta
y este va a tener como objetivo obtener un código postal correcto, ¿sí? Bien, estos 3 módulos se dedicarían a hacer la consistencia del ingreso de los datos. Continuamos. ¿Por qué es importante la modularización? Bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, lo vamos a ver ahora con más detenimiento, ¿sí? Los beneficios que trae dividir el problema en partes, en este caso la modularización. Primero, la verificación del código. Bien, nosotros sabemos que una de las etapas del ciclo de programación es verificar, es revisar el código para ver si este código es correcto. Bien, por supuesto que va a ser mucho más fácil, ¿sí?, revisar el código, o código más pequeño, ¿sí?, para poder encontrar los errores y en caso de que haya errores, modificarlos, ¿sí?, depurar ese código. La comprensión del código también, porque si nosotros tenemos módulos que sabemos específicamente qué realiza cada uno, vamos a entender bien y juntándolos luego entendemos el problema en su totalidad. El mantenimiento del programa. Respecto del mantenimiento del programa, ¿sí? El mantenimiento significa, como ya les habíamos dicho, lo habíamos hablado, respecto de que si se modifica algunas de las políticas de la empresa, por ejemplo, que está usando ese programa, ¿sí?, o cambian algunas leyes. Entonces, supónganse que tenemos el caso de que en el ingreso de datos de una persona, ahora en vez de pedirle, no sé, el domicilio, se le pide la dirección la dirección de correo solamente y no se le pide el domicilio. Entonces, más fácil va a ser ir a modificar el módulo y se modifica el módulo que se dedica al ingreso de datos y nada más, y no se toca otra parte del programa, ¿sí? O, por ejemplo, cambió el monto, el porcentaje o el índice que con que se calcula un determinado impuesto, entonces directamente lo único que tenemos que hacer es buscar ese módulo y modificar el módulo que calcula ese impuesto que se modificó por ley, por ejemplo, ¿sí? Bien, el trabajo en equipo, bueno, esto se refiere a la división de tareas, ¿no es cierto? Si nosotros, o sea, trabajamos en equipo, un equipo o una parte o una persona puede hacer un módulo, otra persona puede hacer otro, por supuesto que estén en comunicación, que ya vamos a ver cómo se comunican los módulos entre sí o con el programa principal. Bien. Y esto que es importantísimo, la reusabilidad del código. Esto es importantísimo porque en el caso, por ejemplo, es usar nuevamente el código. Una vez que nosotros lo tenemos, ¿sí?, que lo tenemos hecho al código, lo podemos usar varias veces dentro del mismo programa o lo podemos usar en otros programas, ¿sí? Por ejemplo, un código que tenga como objetivo calcular el IVA, por ejemplo, ¿sí? En varias aplicaciones se debe calcular el IVA, ¿sí? Entonces, nosotros ese código, si lo tenemos hecho y validado, por supuesto que tiene que estar validado, que tiene que estar revisado, tiene que estar correcto, ¿sí? ¿Qué significa validado? Que es un código que está aprobado y que se comprueba que es correcto, entonces podemos usarlo en varios programas, ¿sí? Bien. Y estábamos hablando de modularizar, ¿sí? Modularizar, dividir, ¿m? Bien, pero los beneficios de modularizar, pero no hemos hablado de específicamente qué es un módulo, ¿sí? Un subproblema, o sea, un subprograma, módulo o subprograma, ¿sí? Es un conjunto de instrucciones y además de un conjunto de definiciones de datos, o sea, no solamente es un conjunto de instrucciones, sino que también
se definen los datos que se van a usar en ese módulo y cuyo objetivo es realizar una tarea específica y lógica, ¿sí? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros, como yo les dije, no vamos a dividir el programa en módulos arbitrarios, sino específicamente cada uno tiene que tener una tarea, ¿sí? Entonces ya vamos a ver que hay ciertas cosas que no se deben hacer dentro de un módulo. Bien. Vamos a ver una aplicación de modularizar. Tenemos nosotros lo que se llama número combinatorio, que no sé si ustedes ya lo habrán visto en álgebra, lo deberían haber visto en álgebra en el primer cuatrimestre, al número o en el secundario, ¿sí? Un número combinatorio es nos devuelve, o sea, la función número combinatorio nos devuelve un número que nos dice cuántas combinaciones posibles, por eso dice combinaciones posibles de m elementos tomados de a n. Y es una operación que está definida para los números enteros, ¿sí? Positivos y el cero. La fórmula es la siguiente, nosotros decimos m números tomados de a n, ¿sí? Es igual a m factorial dividido n factorial sobre el factorial de la resta o de la diferencia, ¿sí? Bien, entonces a eso nos referimos cuando hablamos de número combinatorio. Fíjense que este es el operador factorial, ¿sí? Bien, el símbolo del factorial. Entonces, fíjense que decimos, ¿en qué consistiría esto? ¿Cómo calculamos? ¿Cómo calculamos el factorial, el número combinatorio? El número combinatorio lo calculamos calculando el factorial de lo que corresponda, ¿sí? Y así hacen una sentencia de asignación a una variable. Bien, que va a ser de tipo entero. Bien, ¿qué vemos en común aquí? ¿Sí? Aquí vemos la función factorial y la función factorial. O sea, la función factorial es el factor común de este cálculo, ¿sí? O sea, que se va a repetir varias veces. Entonces aquí decimos, bueno, hacemos la función factorial una vez y luego la vamos a utilizar 3 veces, ¿sí? Bien, eso sería lo correcto. Entonces aquí estaríamos modularizando nuestro problema de obtener el número combinatorio. Vamos a ver cómo sería el código, cómo es el código sin modularizar. En este caso tenemos un programa, ¿sí? Que se llama combinatorio, lo tenemos en el programa completo, ¿sí? Completo, completo. Aquí en esta parte nos faltaría poner termina combinatorio, ¿sí? Porque sería lo correcto. Bien, entonces podemos hacerlo así, pero acá estamos poniendo porque eso es más específico para ADA, ¿sí? En este caso estamos poniendo aquí como comentario que termina el programa principal y como comentario que comienza el programa principal. Eso también está correcto en pseudocódigo. Bien, tenemos un programa combinatorio, como yo les dije, definido para los números positivos entre de 0 en adelante, ¿sí? Números positivos y el 0. Bien, entonces, se declara un tipo definido por el usuario, un intervalo, ¿sí? Para tener un subrango, ¿sí? De 0 a 50. Para poder decir, calculamos de 0 a 50. Podemos calcular. Bien, y luego
declaramos variables, vamos a ver la variable válido, porque ya vamos a ver que tenemos que hacer consistencia de datos. Bueno, el m y el n, porque vamos a calcular el número combinatorio de tipo intervalo, el m auxiliar, n auxiliar y mn auxiliar de tipo t intervalo, y luego el factorial, mfac, nfac, mnfac de tipo entero y m diferencia, ¿sí? De tipo t intervalo, porque vamos a hacer la diferencia entre m y n, que ese intervalo nos devuelve un intervalo. Bien, combi entero. Bien, aquí, si nosotros miramos, en esta parte lo que vamos a hacer es la consistencia de los datos. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que cualquier dato sea tomado como válido, cualquier número, ¿sí? Porque hay una precondición, ¿sí? Para esta operación. La precondición es que m sea mayor o igual que n. No podemos tomar cualquier número, ¿sí? O sea, la condición es esa, que m sea mayor o igual que n. Y a su vez, como dijimos, que m y n tienen que ser números positivos o el 0, ¿sí? Entonces, esta es la condición que nosotros vamos a validar para que el ingreso de los datos sea correcto. O sea que vamos a hacer aquí la consistencia de los datos cuando se ingresa. Primero se leen M y N. Bueno, hay un repetir. Esto porque este programa está armado así. Repetir hasta, ¿sí?, que M sea igual a N. O sea que cuando nosotros procesamos un M igual a un N, ¿sí?, entonces ya se procesa y salimos del programa. Bien, entonces decimos leer M y N y se considera que la lectura inicialmente, o sea que los dos números que se van a ingresar son falsos. Se supone eso, ¿sí? ¿Para qué? Para poder entrar aquí en la consistencia de los datos. Mientras no válido, entonces ponemos esta condición, ¿sí? Fíjense que esta es la condición de fin del mientras, o sea, cuando se llega a esto, es que los números m y n son válidos. Entonces, aquí vamos a poner, mientras no válido, ¿sí? Decimos, si m es menor que n, o m es menor que 0, o n es menor que 0, entonces quiere decir que no se está cumpliendo esto, ¿sí? No se está cumpliendo esto, estamos aplicando la ley de De Morgan, ¿sí? La negación y la de la conjunción se vuelve una disyunción y la negación de las disyunciones, ¿sí? De las proposiciones. Bien, entonces, volvemos a leer un válido, ¿sí? Y si no, si se cumple esta precondición, entonces directamente válido en verdadero y va a salir del mientras. Bien, esto lo vemos rapidito y ahora seguimos y decimos, vamos a necesitar para el cálculo del factorial, fíjense que vamos a calcular el factorial de m, vamos a calcular el factorial de n y vamos a calcular el factorial de la resta, de la diferencia. Y recién después vamos a calcular el número combinatorio. Entonces, ya esta no les voy a explicar, ¿sí?, la función factorial, si alguno no se acuerda de cómo es el algoritmo de la función factorial, lo busca en los apuntes o entre los prácticos de expresión de problemas y algoritmos, ¿sí? El tema es que para cada uno vamos a calcular el factorial de m, el factorial de n y el factorial de la diferencia. Una vez que los obtenemos fíjense, una es mfac, ¿sí? En mfac
el otro tenemos en nfac y el otra variable mnfac, ¿sí? Aplicamos la fórmula mfac, nfac y mnfac, ¿sí? Hacemos esa división y se asigna a combi. Una vez que termina, escribir la combinación de m tomados de an es 3, es combi, ¿sí? La combinación de m tomados de an es combi. En este caso, supónganse que nosotros vamos a tener que m es 3 tomados de a2, o sea, n es 3, esto sería igual a m factorial dividido n factorial sobre m menos n factorial, ¿sí? Bien, entonces, supónganse que en este caso vamos a borrar y vamos a poner lo que corresponde. Es 3, es 2, es 2, y aquí sería 1, ¿no es cierto? Porque es 3 menos 2. O sea que 3, el número combinatorio de 3 tomados de a2, de 3 elementos tomados de a2 es el factorial de 3 es 6 dividido 2 dividido 1. Esto me da ¿cuánto? 3. ¿Sí? Bien. Me gustaría que ustedes hicieran la prueba de escritorio. Cualquier duda que tengan cuando quieran hacer la prueba de escritorio, cuando analicen este código, y analícenlo, chicos, porque eso es lo que yo estoy viendo los poquitos días de clase que tuvimos hasta ahora, los niveles de consulta. Algunos consultas bien, que no se han dicho, pero hay otros alumnos que consultan cosas y se nota que todavía no miraron los videos ni leyeron los apuntes, ¿sí? Es como que vinieron a clase o no vinieron, ¿sí? Nosotros lo estamos haciendo de manera virtual y eso significa que ustedes también tienen que poner su esfuerzo y ver los videos, leer, escuchar los videos, ¿sí? Ver las presentaciones de clase, leer los apuntes, ¿sí? Porque muchos consultan cosas que ya están dichas en los videos, ¿sí? Y entonces, verlo una vez, otra vez, para poder entender. Y una vez que no entiendan, ¿sí? Ahí sí consultan. Profesora, por favor, me puede decir, pero en las clases, o sea, en los foros de teoría, en los foros de práctica deben ser preguntas específicas de la práctica, ¿sí? Hay alumnos que, por ejemplo, han puesto mal lo que esta parte, por ejemplo, cómo esta parte, cómo se coloca se declara una variable, cómo se declara un tipo, y todo esto, ya toda esta parte del programa ya está explicada están explicadas, ¿sí? En los videos, incluso hay ejemplos, entonces tienen que mirar ustedes un poquito también. ¿Mm? Bien, vamos a mirar entonces ahora cómo sería el programa, pero la opción 2, o sea, modularizado el programa, ¿sí? A partir de ahora, ustedes cuando hagan los programas, tienen que hacerlo modularizado. El caso anterior, ¿sí? Este, es sin modularizar. ¿Mm? Es todo en el programa principal. En cambio, en este caso, ya modularizamos. ¿Cómo vamos a modularizar? Bueno, ¿cómo vamos a dividir ese problema? El problema se va a dividir en dos partes, en dos subproblemas. Uno que va a ser la consistencia de los datos, ¿sí? Porque hacemos una consistencia. Y otro va a ser la
función factorial. Como habíamos visto en el ejemplo, en el gráfico, ¿sí? En la parte gráfica aquí, nosotros vimos, ¿sí? Que encontramos lo que estaba en común, y lo que estaba en común es, la función factorial. Entonces, uno de los módulos que vamos a hacer en la modularización, ¿sí? Es la función factorial. Observen, aquí tenemos la función factorial, ¿sí? Todo esto es la función factorial. Bien. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Si no se acuerdan, vuelvan y miren en la primer clase cuando les di la estructura de un programa, que había una parte, teníamos nosotros el nombre del programa, después teníamos la declaración de los tipos si era necesario, ¿sí? La declaración de constantes, variables, y luego había una parte que decía que antes de comenzar el programa principal, decía declaración de procedimientos y funciones. Bien, ahora llegó el momento de hacer eso. Aquí está la declaración de la función factorial y del procedimiento leo y controlo. Este proceso, ¿sí? Este es el otro módulo, este es la función y este es el otro módulo que es para la consistencia de los datos. Y ven aquí que por qué ponemos, que alguien me preguntó también por qué no poníamos comienza, y porque no tiene sentido porque el comienza viene acá y ya se está indicando a dónde empieza la declaración con la palabra función o la palabra procedimiento, ¿sí? En cambio, el termina, ¿sí? Va a ser común para todos. Entonces, por eso le ponemos termina, ¿cuál es el módulo que termina? ¿Sí? Acá, cuando comienza con la metapalabra y el nombre de la función. Pero el termina es común a todos. Fíjense, termina y termina. Por eso se aclara cuál es el módulo que está terminando. ¿Sí? Bien, entonces, aquí tenemos el programa combinatorio, la declaración de tipo, la declaración de variables, ¿sí? Y luego tenemos la declaración de procedimientos y funciones. En este caso, ahora ya después vamos a ver esto con detenimiento. Fíjense, ¿qué hacemos? ¿Cómo se llama la función? Factorial, ¿sí? Por ahora vamos a observar esto. La función factorial que nos devuelve un número entero. Nos va a devolver un número entero que vimos que si tomamos 3 tomado de a 2, nos devolvía un número 3, ¿sí? O sea que teníamos 3 combinaciones posibles. Bien. Esto lo analizan ustedes y lo van a ver, lo analizan, ¿sí? Y fíjense que aquí, ¿sí? Cuando se termina de calcular el factorial, y fíjense que acá se llama número, ¿sí? Y se va calculando número, hasta que se termina cuando número aux es menor o igual que número, ¿sí? Porque se lo va sumando y se termina cuando este número auxiliar va a superar a número, ¿sí? Entonces, cuando salimos del mientras, el número fac, ¿sí? Existe el factorial, el resultado del factorial del número que se haya ingresado aquí, ¿sí? Entonces, se devuelve en factorial y eso lo devuelve al módulo que lo llama. Luego tenemos este procedimiento que es el procedimiento del dice leo y controlo. ¿Qué es lo que se va a leer y se va a controlar? Que M y N sean números válidos, ¿sí? Entonces, ¿qué objetivo tiene esta función? El objetivo que tiene es calcular el factorial y devolverlo al factorial, no mostrarlo nada, ¿sí? Solamente calcular el factorial del número
que se le dice que calcule y devolverlo acá en su nombre. El procedimiento, lo mismo. ¿Qué objetivo tiene este procedimiento? Leo, controlo. Este lee los números y controla que sean válidos, ¿sí? O sea, el ingreso de datos, pero los números que va a devolver son números que ya son correctos, ¿sí? Entonces ya aseguramos de que son correctos. Bien, si nosotros miramos, se observa que tiene la misma, son el mismo código que hicimos antes sin modularizar, pero dentro de un módulo, ¿sí? Con el formato de módulo. Bien. Entonces ahora tenemos estos dos códigos, pero ustedes dicen, pero factorial solamente de número, no, pero nosotros según lo que el número combinatorio necesitamos el factorial de m, el factorial de n y el factorial de la diferencia de m menos n. Entonces, vamos a hacer esto hasta el programa principal. Fíjense que en la anterior, el programa principal era todo esto, ¿sí? Después cuenten las líneas de código. En este caso, el programa principal es solamente esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vamos a invocar a los procedimientos y funciones que tenemos acá. Fíjense, bueno, el repetir hasta que se ingrese un m y un n iguales, ¿sí? Y acá llamamos leo, controlo. Leo, controlo, o sea, llamamos aquí. Esto quiere decir que lee y controla, llama a este procedimiento y se va, con esta línea se va a ejecutar todo esto. ¿Sí? Bien, cuando termina, se va a invocar a estas tres sentencias de asignación. ¿Sí? Tres sentencias de asignación. ¿Qué quiere decir esto? Aquí se calcula el factorial de m, ¿sí? O sea que viene y se ejecuta esta función y el resultado que devuelve se guarda en mfac. Aquí se calcula el factorial de n, o sea, se ejecuta esta función, pero ahora se ejecuta este código con n, ¿sí? Con el valor que tiene n y se guarda en nfac. En este caso, factorial de m menos n, ¿qué se hace? Se hace primero la resta de m menos n y luego se calcula el factorial, o sea, se ejecuta este código. Una vez que se tiene el resultado, entonces se guarda en mnfac. Bien, ahora ya tenemos el factorial de m, el factorial de n y el factorial de la diferencia. Entonces directamente se calcula el número combinatorio. Entonces, combi, que es la variable esta calculada aquí, es m, el mfac, o sea, el factorial de m, dividido el factorial de n, dividido el factorial de la diferencia. Y una vez que se tiene el resultado, se escribe la combinación de m, de los números de m elementos tomados de n, es combi. Y bueno, y después si m era igual a n termina, y si no se vuelve otra vez a leer aquí arriba, a leo y control. Bien. Entonces, fíjense cómo aquí se da el reuso de código, ¿sí? Y bueno, y ya sabemos que si tenemos un problema en el ingreso de datos, solamente vamos a mirar este código. Si tenemos un problema, ¿sí? En el cálculo del factorial, vamos a mirar esta parte solamente del código, o sea, este módulo. Bien, avancemos. Como ustedes dicen, ¿existen otras opciones? Sugerencias. Bien, yo les dejo a ustedes esta inquietud, ¿sí? Si ustedes tienen alguna sugerencia después de que avancemos y avancemos en la clase y ustedes ven esto y quieren proponer otra solución, siempre modularizando, por supuesto, lo hacen en el foro correspondiente a la clase, ¿sí? Bien.
dice esquema de cómo, porque acá cuando estamos diciendo, aquí estamos diciendo que esto es la invocación del módulo leo controlo y estas son las invocaciones de la función factorial. Veamos cómo podemos tener, o sea, cuántos procedimientos, funciones, o sea, anidamiento de módulos podemos llegar a tener, ¿sí? Fíjense. En este caso tenemos un programa que se llama calcular y hay, ¿sí? Un programa principal que se llama calcular y hay 3 procesos, 3 módulos, ¿sí? Bien, entonces, nosotros, este proceso, el proceso A y el proceso C, han sido declarados dentro del proceso calcular, ¿sí? Y el proceso B, no, el proceso B ha sido calculado, ha sido declarado dentro del proceso A. Fíjense dónde está, ¿sí? Dentro del proceso A. ¿Lo ven? Está todo dentro del proceso A, perdón. Entonces, por eso dice ámbitos, ¿sí? Ámbitos de los valores declarados en B. Bueno, entonces, todas las funciones que se declaren dentro de este proceso B solo pueden ser usadas en el proceso B. Todas las funciones, los elementos o los valores que se declaran en el proceso A solo pueden ser usados en el proceso A y también en el proceso B. ¿Sí? Bien. Todos los valores que han sido declarados en el proceso C pueden ser usados solamente en el proceso C. No pueden ser usados ni en A, ni en B, ni en el programa principal. ¿Sí? Todos los valores declarados en el programa principal pueden ser usados en el programa principal y pueden ser usados en cada uno de los módulos también. ¿Sí? Esto se llama alcance y ya lo vamos a ver cuando veamos el concepto de variable global y variable local. Bien, dice alcance de los datos. El alcance puede ser global o local, ¿sí? Local o global. Bien, este es el alcance. Un dato es local, ¿sí? Es cuando el alcance es solo para utilizarlo dentro del módulo en el que se encuentra contenido, ¿sí? O sea, donde se declaró una variable o una constante que se declara en un módulo, solo se puede usar en ese módulo, ¿sí? En cambio, un dato tiene alcance global, ¿sí? Cuando se puede usar tanto en el programa donde se declaró como en los módulos contenidos en él, ¿sí? Si se declaró en el programa principal, entonces una variable es global y puede usarse en todos, aunque no es conveniente, ¿sí? La referencia global de las variables. Y ya vamos a hablar por qué. Bien. Veamos los módulos. ¿Qué tipo de módulos vamos a ver nosotros? ¿Sí? Y esto a veces difiere, así que tengan en cuenta que por ahí en internet o algo van a encontrar solo función o solo procedimientos, porque hay lenguajes de programación que solo usan funciones o solo usan procedimientos. En el caso nuestro vamos a tener 2 tipos de módulos, ¿sí? Tanto en pseudocódigo como en ADA, se diferencian uno de otro. No es lo mismo una función que un procedimiento. Bien, una función es un bloque de instrucciones, como decíamos, es un módulo, entonces es un conjunto de instrucciones
cuyo objetivo es devolver un único valor al módulo que le invoca, ¿sí? Un único valor. Y ese valor es de tipo predefinido, ¿sí? Ojo con eso, de tipo predefinido y es un valor, uno solo. En cambio, un procedimiento también, como es un módulo, es un bloque de instrucciones, un conjunto de instrucciones, al que se invoca para poder producir un valor, o sea, se puede devolver un valor, puede devolver más de un valor, ¿sí? Varios valores, por supuesto, finitos, ¿sí? Cantidad finita, o ningún valor, ¿sí? Un módulo puede ser que no devuelva ningún valor, en cambio la función siempre devuelve un valor, ¿sí? Eh, bien, y estos valores son referenciados por el módulo llamador, o sea, en algún momento, ¿sí? Esos valores que el procedimiento le devuelve a esos datos que el procedimiento le devuelve al módulo llamador, luego los va a usar en alguna otra operación, en alguna otra sentencia. Bien, nosotros vimos que ahora lo vamos a ver de vuelta en el ejemplo recién, que el resultado se asignaba en una función, el resultado obtenido se asignaba al nombre de la función, ¿sí? Y dice, fíjense que dice, la función genera una dirección de memoria asociada a su identificador, como si fuera una variable, o sea, el nombre, ¿sí? O el identificador de la función se comporta como una variable, ¿sí? Entonces, cuando se genera la función, cuando se ejecuta la función, se genera un espacio de memoria con ese identificador, en donde allí se guarda el resultado de la función, ¿sí? El valor que produce la función se almacena en esa dirección. Eso es en pseudocódigo, ¿sí? Bien, entonces, avanzamos. Y ya vamos a ir aclarando de a poco vamos a ir aclarando, porque este es un tema importantísimo que al principio les cuesta, ¿sí? Les cuesta muchísimo, pero no desesperen porque todo se obtiene preguntando y más que preguntando, haciendo, ¿sí? La única forma que ustedes van a entender la programación es programando, por supuesto. Y este caso de modularizar y cómo se comunican los módulos con el programa principal y viceversa, es practicando, leyendo, por supuesto, mirando los videos, leyendo los apuntes, pero después tienen que ponerlo en práctica. Bien, ¿cómo se hace la declaración de un procedimiento? La declaración de procedimiento, ¿dónde se hace en el programa? Y luego de que nosotros tenemos la declaración de tipo, la declaración de constantes, de variables, y luego empezamos la declaración de procedimientos y funciones. Bien, lo primero, ¿sí?, que se pone es la palabra procedimiento. Esta es una metapalabra, ¿sí?, una palabra reservada. O sea que no podemos tener ninguna variable ni constante que se llame procedimiento, ¿sí? Bien. El identificador del procedimiento, o sea, el nombre que nosotros le vamos a poner al procedimiento, que cumple con las mismas reglas que cualquier identificador, tiene que ser significativo, ¿sí? Tratamos de poner un nombre que nos diga más o menos, nos oriente sobre lo que hace el procedimiento, ¿sí? Y luego la lista de parámetros formales. No desesperar, ya van a ver qué es lo que es parámetro formal. Por el momento, nosotros aquí decimos la lista de parámetros formales. Bien, que puede ser más de un parámetro, y observen que están entre paréntesis. ¿Por qué? Porque son opcionales, o sea, pueden existir procedimientos, es muy raro, pero pueden existir procedimientos sin parámetros, ¿sí? Bien. Esto es lo que llamamos el protocolo del procedimiento o el encabezado del procedimiento.
Luego tenemos declaración de constantes y variables, ¿sí? Aquí, que estas son las constantes o las variables que son locales al procedimiento, locales, ¿sí? Al procedimiento. En esto son los datos que van a venir desde el programa principal o de quien lo invoque. Estos son locales, ¿sí? Que se crean aquí en este procedimiento. Luego la palabra comienza y termina con el identificador del procedimiento. Eso ya lo explicamos, ¿sí? Y aquí va la lista de sentencias. Bien, la lista de sentencias. Todo lo que hace, todo el código que tiene que ver con el módulo, ¿sí? Con la ejecución de ese módulo. Bien, ¿qué es un parámetro formal? Dice lista de parámetro formal. Un parámetro formal va a tener, ¿cómo se pone aquí la lista? Es un identificador, ¿sí? Del parámetro, identificador que cumple con la regla de identificador, 2 puntos, el modo, que ya vamos a ver de qué es, y el tipo de parámetro, ¿sí? El tipo puede ser entero, puede ser un tipo simple o compuesto. Y bueno, y nosotros hasta ahora hemos visto solo los tipos simples, ¿sí? Compuestos estructurados, perdón. Cualquiera de las dos es sinónimo. El tipo, hasta ahora nosotros vimos tipo simple, o sea que aquí, ¿qué podría haber? Tipo carácter, tipo entero, tipo flotante, tipo lógico, ¿sí? Bien. Y luego, acá dice modo, antes del tipo, el modo, que nosotros en pseudocódigo lo representamos con flecha. Flecha hacia adentro, de entrada, flecha hacia afuera, de salida, y entrada, salida. Ya vamos a ver también a qué se refiere esto. Bien, procedimiento, ¿sí? Identificador más lista de parámetros es el encabezado o protocolo de un procedimiento, ¿sí? Bien. Dice, escribamos un procedimiento en pseudocódigo que devuelva la suma de dos números enteros. Bien, entonces vamos a pasar directamente, porque no lo vamos a hacer a mano alzada, vamos a pasar directamente a escribirlo a un procedimiento. Dice, hacer un procedimiento que devuelva la suma de dos números enteros, o sea, un módulo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Poner la palabra procedimiento. ¿Sí? Vamos a poner la palabra procedimiento. Bueno, esto lo convierte en mayúscula, así que vamos a poner la palabra procedimiento. ¿Y cómo podemos llamar a ese procedimiento? A ese procedimiento vamos a llamarlo suma, ¿sí? Lo llamamos suma, ¿les parece? Y sí, porque ¿qué hace el procedimiento? Va a sumar dos números. Entonces, lo más lógico es que le pongamos suma, ¿sí? Mientras suma no sea una palabra reservada. Y ahora dice, entre paréntesis, ¿sí? Va a ir la lista de parámetros. Bien. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué datos vamos a necesitar para obtener suma? Y vamos a necesitar un número 1, ¿sí? Coma, y un número 2, porque dice de dos números enteros. 2 puntos, y en este caso, como ahora para no dibujar la entrada, vamos a ponerle la letra E, que significa entrada, ¿sí? Porque sería una flecha hacia afuera, hacia adentro, perdón, de entrada. ¿Y de qué tipo van a ser? Enteros. ¿Sí? Bien. Punto y coma. ¿Y qué pasa?
va a tener estos dos números de entrada, pero también vamos a necesitar números de, o sea, vamos a necesitar dónde devolver el resultado. Entonces, vamos a poner la variable suma, pero como ya el procedimiento se llama suma, vamos a poner sumando, le vamos a llamar al procedimiento, así podemos poner la variable suma como parámetro de salida. Aquí va a devolver suma, va a devolver este procedimiento sumando, va a devolver el resultado que obtenga. Bien. Y este va a ser de salida, un parámetro de salida, y también va a ser entero porque suma dos números enteros. Bien. Y allí termina el encabezado o protocolo del procedimiento. Bien. Entonces, vamos a poner comienza, ¿sí? Que lo tenemos que subrayar, comienza, y luego vamos a hacer muy fácil, tiene una sola línea de código. ¿Por qué? Porque acá no tenemos que controlar nada, porque ya supuestamente se controló antes de llamar estos números, que fueran números positivos, por ejemplo, y lo único que tenemos que hacer es a suma, le vamos a asignar, ¿sí? Vamos a poner el símbolo de menor y el igual, ¿sí? Le vamos a asignar número 1 más número 2, ¿sí? Bien. Y termina. ¿Termina qué cosa? Sumando. ¿Sí? Y allí tenemos, este módulo hace eso. Pero ustedes dicen, pero ¿qué valor tiene el número 1, número 2? Así como está, no dice nada, no hace nada, ¿sí? No, porque en su momento, después en el programa principal, lo tenemos que invocar, ¿sí? Y ahí ya número 1 y número 2 van a tener un valor, ¿sí? Entonces ese valor se va a sumar acá y se va a guardar en suma, que después se va a devolver en esta variable, ¿sí? Bien, este es el proceso, el procedimiento suma. Este procedimiento lo que hace es suma dos valores enteros, como era lo que se pedía, ¿sí? Bien, si volvemos aquí, ¿sí? Vemos que se cumplió con todo lo que se decía y escribimos el pseudocódigo que devuelve la suma de dos números enteros. Bien, avanzamos y ahora vemos procedimiento y función. En este caso vemos la declaración de una función. Una función es el identificador de la función, ¿sí? Con la lista de parámetros tenemos la palabra función, que es una metapalabra, entonces tampoco podemos, o una palabra reservada, no puede haber ningún módulo que se llame función, ni que tenga identificador función, ni ningún programa, ni ninguna variable que se llame función. La lista de parámetros formales, y otra vez aquí tenemos lo mismo, ¿sí? Entre paréntesis, porque puede haber funciones, no es muy común, pero que no tenga parámetros, ¿sí? Y dos puntos y el tipo que devuelve. La declaración de constantes y variables, si fuera necesario, comienza la secuencia de sentencias, ¿sí? Y luego el identificador de la función a la que se devuelve el resultado. O sea, esta secuencia de sentencia obtiene un resultado y luego se identifica el identificador de la función, ese resultado se le asigna al identificador de la función. Recuerde lo que decía antes, que en el identificador de la función crea
se crea un espacio de memoria asociado a ese identificador donde se va a almacenar el resultado obtenido por la función. Termina y el identificador de la función, volvemos otra vez el parámetro formal, los parámetros formales van a tener su nombre, ¿sí? El modo y el tipo. Y el modo, ojo con esto, fíjense que acá el modo solo tenemos la flecha de entrada. Bien, nos vamos a detener aquí. ¿Por qué tenemos una flecha de entrada y no de salida o de entrada-salida? Porque los parámetros de una función solo pueden ser de tipo de entrada, o sea, por valor. Ya vamos a ver cada uno, pero solo modo entrada. ¿Por qué? Porque si no, estamos vulnerando la definición de función. Nosotros vimos que la definición de función tenía que ver con que decía, es un bloque de instrucciones que devuelve un valor, o sea, un único valor al módulo que lo llama, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos poniendo parámetros de salida o parámetros de entrada-salida, estamos devolviendo, además de el valor que devuelve la función en su identificador acá, ¿sí? Estamos devolviendo también valores a través de los parámetros formales y eso no es correcto porque la definición de función dice que devuelve un único valor, ¿sí? Entonces, por eso los parámetros de entrada, los parámetros de las funciones son solo de entrada. El tipo que devuelve puede ser simple o estructurado y que representen un solo valor, ¿sí? Simple o estructurado, pero debe representar un solo valor, ¿sí? Y el resultado puede ser una constante, puede ser una expresión o puede ser una variable. Bien, esto es O, ¿no es cierto? La barra significa O. Bien, y aquí volvemos otra vez. Esto también es el encabezado o protocolo de una función. ¿Sí? Cuando usted dice de qué consta el encabezado o el protocolo de una función y de la metapalabra función, del identificador de la función, de la lista de parámetros y del tipo que devuelve. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a escribir lo mismo que antes, un módulo que tiene el mismo objetivo que antes, pero en forma de función, que devuelva la suma de dos números enteros. Bien, entonces volvemos al programa que teníamos acá y vamos a borrar esto y vamos a poner ahora, hacemos una función. Una función, entonces ponemos la palabra función sin acento y no queremos que empiece con mayúscula. O sea, si lo hacen empezar con mayúscula, no hay problema. Y vuelve otra vez. Bueno, vamos a perder tiempo en esto. Función. Bien, ahí me da error, pero bueno, está. Y le vamos a poner, la vamos a llamar también, la vamos a llamar, en este caso, la vamos a llamar suma. ¿Por qué la vamos a llamar suma? Y porque el resultado se va a devolver en suma, ¿sí? Entonces, no vamos a necesitar un parámetro que se llame suma, ¿sí? Porque, entonces, pero sí necesitamos dos parámetros, el número 1 y el número 2, que van a ser parámetros de entrada. Número 2, ¿sí? Van a ser parámetros de entrada y de tipo entero. Y no necesitamos nada más, ¿sí? No necesitamos nada más, ningún dato más, porque lo que tiene que hacer es tomar esos dos números y sumarlos. Y devolverlos, la suma de dos números enteros devuelve un número entero, ¿sí? Bien, entonces vamos abajo, no necesitamos ninguna variable local ni ninguna constante, entonces comienza y siempre le ponemos
termina suma en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, para no olvidarnos de poner termina suma. Y acá esto va a ser muy simple, una sola línea de código. A suma es exactamente la misma línea de código que teníamos antes. Pero esta vez en vez de la variable suma, ¿sí? Vamos a tener el identificador de la función, ¿sí? Entonces vamos a decir que a suma, perdón, le vamos a asignar número 1 más número 2. Y aquí terminamos con la función, ¿sí? Con la declaración de la función que lo que hace es tomar dos valores que les va a venir de algún lado, les va a venir, estos tienen que tener sí o sí un valor y los suma y los devuelve en su nombre, ¿sí? A través de su identificador suma. Bien, con esto terminamos la primera parte de esta clase. Vayan despacito, analicen bien, vuelvan de vuelta a escuchar, ¿sí? A ver, porque no es un tema fácil esto de modularizar los programas.